Bueno chicos, vamos a continuar. Lo que vamos a avanzar hoy son las aplicaciones de las derivadas a las ciencias económicas, a la economía, a la administración, a la auditoría. Y vamos a empezar con oferta-demanda, ¿sí? Aunque ese tema ya lo estudiamos en funciones, vimos la aplicación para calcular funciones de oferta, funciones de demanda, equilibrio del mercado, exceso de oferta, exceso de demanda, excedente del consumidor, precios máximos, mínimos, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo hemos visto. Y cuando estudiamos la función de oferta y demanda, habíamos supuesto que la función de oferta y demanda, ¿sí?, era una función lineal, es decir, tenía esa forma. Y igual a A más B por X, donde A es la ordenada de origen, B es la pendiente, X es la variable independiente y Y es la variable dependiente, ¿sí? Entonces, el supuesto fundamental es que es una función lineal. Ahora, ¿dónde aparecen las derivadas? Si nosotros recordamos, Y por definición es igual a f de x. Simplemente lo único que tenemos que hacer es derivar. Cuando derivamos y' o f', la derivada de a, que es una constante, es 0, y la derivada de b, que es una constante, y b es la variable, la derivada de x1 por b me da b. Entonces la derivada de esa función lineal es b. Entonces, ¿qué sucede acá? Si esta constante b es positiva, estaríamos hablando de una ecuación de la oferta. En cambio, si la pendiente b me da negativa, estaríamos hablando de una ecuación de la demanda. ¿Ok? Y a partir de ahí ya podemos empezar a estudiar, determinar el equilibrio del mercado y todas esas cosas que ya se ha visto en funciones básicas, ¿sí? Ahora vamos a ver la aplicación a los ingresos, costos, beneficios, etcétera, etcétera, ¿sí? Ok, ahora vamos a estudiar la función de costos, ¿sí? La función de costos la vamos a llamar nosotros C de X, ¿sí? El costo, suponiendo que sea una función lineal, va a ser igual a más B por X, suponiendo que el costo es una función lineal, ¿sí? O al margen del tipo de las funciones que sea, puede ser una función cuadrática. Entonces, esa función costo total, esta función se llama costo total, ¿sí? Está incluido el costo variable, todo lo que está en función de X, y el costo fijo, aquella variable o constante que no depende de X. En otras palabras, ¿cómo determino acá mi costo fijo? El costo fijo, si solo si X vale 0. Entonces resulta que el costo total es igual a A, que es precisamente el costo fijo. ¿Ok? Bien, ahora supongamos que yo quiero calcular el costo marginal. ¿Cómo se calcula el costo marginal? Que lo vamos a llamar así. Costo marginal que depende de la variable X. ¿Cómo se calcula el costo marginal? Es simplemente la derivada del costo total. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo puedo calcular también, por ejemplo, el costo promedio? El costo promedio lo vamos a llamar C, costo promedio, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Es el costo total dividida X. O sea, yo estoy suponiendo que la variable cantidad es X, ¿sí? Es decir, cuando hago mi análisis, aquí está X y aquí está Y. No nos olvidemos que siempre vamos a estudiar el primer cuadrante, ¿no? ¿Está bien? Entonces, es simplemente eso el costo promedio. Ahora, supongamos que yo quiera calcular el costo promedio marginal. Ahora, escuchen, el término marginal significa, para que usted lo recuerde fácilmente, derivada, ¿sí? Por ejemplo, acá dice costo marginal, ¿derivada de quién? Del costo total. Aquí, costo promedio marginal, ¿derivada de quién? Del costo promedio. Entonces, el costo promedio marginal es simplemente la derivada, ¿sí?, del costo promedio.
¿Ok? Nada más que eso. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Bien, supongamos este ejemplo. La función costo total, pero ahora observe que la variable independiente es Q. Entonces, cuando nosotros grafiquemos en el plano coordenada, el eje de las X ahora es Q y el eje de las Y ahora es P. ¿Está bien? P de precio y Q de cantidad. ¿Ok? Bien, entonces lo primero que vamos a calcular, que es la primera pregunta, calcular el costo promedio. Entonces, nosotros sabemos que el costo promedio lo estamos llamando C sub P sub R. Aquí es igual, es el costo total dividido la cantidad. ¿Sí? Que es básicamente el costo medio, costo por unidad producida. Y es simplemente la función costo total, que es 3Q cuadrado menos 60Q más 80.000 dividido Q. Así que si yo quiero, lo puedo desglosar, digamos, ¿no? Esto me quedaría 3Q menos 60 más 80.000 dividido Q. ¿Ok? ¿Cuál es la propiedad que he usado? Simplemente A más B dividido C es A dividido C más B dividido C. Esa es la propiedad que he aplicado. El Q cuadrado con un Q se simplifica, Q con Q se simplifica, no queda nada, y 80.000 dividido Q. ¿Está bien? Lo dejo así porque después lo vamos a usar si es que me pidiera calcular el costo promedio marginal, ¿no? Bien, ahora vamos a calcular en el inciso B. Me pregunta, calcula el costo marginal. El costo marginal es simplemente la derivada del costo total. Hay que derivar. 3Q, la variable aquí es Q. Entonces, esto es una constante o una función potencia 3 por 2, 6Q menos 60. Porque la derivada de Q es 1. Por 60, 60. Más la derivada de 80.000, que es una constante, es 0. ¿Sí? Entonces, el costo marginal es 6Q menos 60. Ahora, en el inciso C, me dice, calcúleme el costo fijo. El costo fijo, ¿sí?, se determina si y solo si las cantidades producidas es 0. Por lo tanto, donde dice Q, le voy a poner 0. Entonces reemplazamos en el ejercicio que he marcado, sería 3 por 0 al cuadrado menos 60 por 0 más 80.000. Entonces, ¿cuánto me da de este cálculo? Me da 80.000. ¿Por qué? Porque cualquier número por 0 le da 0. Entonces, observe usted que cualquiera sea la función costo total, ¿sí?, el costo fijo se determina simplemente la variable cantidad igualándolo a 0. ¿Ok? Ok. Continuamos. Ahora dice, por ejemplo, el número de unidades a producir para obtener el costo mínimo. Cada que hablamos de mínimo o de máximo, hay que aplicar siempre el criterio de la segunda derivada, que yo se lo he desglosado en 3 pasos para que no nos perdamos. Paso 1 es derivar por primera vez, igualar a 0, y ese es el punto crítico. Paso 2, si la derivada segunda es mayor que 0, en ese punto crítico existe un mínimo. Si es menor que 0, existe un máximo. Y paso 3 es reemplazar, ¿sí?, el punto crítico en la función, y a partir de ahí se determina el valor máximo o mínimo. Ahora me está indicando a mí unidades a producir para obtener el costo mínimo. A ver, si nosotros dibujáramos, ¿sí?, la función costo total, observe, si usted recuerda, cuando la constante que acompaña a la variable elevada al cuadrado es positivo, tiene un mínimo. ¿Sí? Y cuando es negativo, tiene un máximo. Aquí es positivo, va a tener un mínimo. Entonces estaríamos hablando de que su gráfica, la función es algo así. Y lo que nosotros vamos a determinar es lo siguiente. Este de acá es el mínimo. Pero observe usted que este es el eje Q, el eje de las Q. Entonces lo que me está diciendo es
¿Cuáles son las Q unidades a producir para obtener el costo mínimo? Entonces lo que vamos a determinar es este valor de Q. ¿Sí? Entonces para eso lo que vamos a hacer es simplemente derivar el costo total. Cuando derivamos me da 6Q menos 60, porque Q, la derivada de Q es 1. ¿Okay? Ahora yo igualo a 0. Cuando igualo a 0, yo tengo que 6 veces Q es igual a 60. Por lo tanto, 60 dividido 6 es 10. Q es 10. Entonces, la unidad a producir para obtener el costo mínimo es 10. Entonces, es este 10 del cual estamos hablando. Pero observe que todavía no he determinado ese valor mínimo. Entonces, justamente me está diciendo en la siguiente pregunta, calcule el costo mínimo de la empresa. No se olvide que esta parábola es la función costo total. Esta parábola es la función costo total. ¿Ok? Entonces, para aplicar el costo mínimo, voy a aplicar el criterio de la segunda derivada. Aunque yo puedo decir, puedo afirmar, supongo que verifica la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, directamente yo puedo reemplazar, me salta al paso 3, en el costo total. Entonces sería C cuando Q vale 10, el costo total en 10. Entonces esto sería 3 por 10 al cuadrado menos 60 por 10 más 80.000. ¿Sí? Pero a ver, vamos a calcular. Pero fíjense bien, yo estoy suponiendo que verifica la segunda derivada, pero lo vamos a hacer. Esta es la primera derivada, ahora voy a calcular la segunda derivada del costo total. La derivada de 6Q es 6. La derivada de menos 60 es 0. Entonces observe que 6 es un número positivo, mayor que 0. Entonces, existe, mayor que 0, entonces existe un mínimo en Q igual a 10. ¿Ok? Ahora, si reemplazamos, si hacemos el cálculo, le dice Q le pongo 100, esto me va a dar la módica suma de 50.000. Quiere decir entonces que el costo mínimo es 50.000. ¿Pero 50.000 qué? 50.000 pesos. ¿Entiendes? Entonces, si la empresa, cuando la empresa produce, o sea, el costo mínimo de producir es 50.000 cuando produce 10 unidades. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el costo mínimo, este es el valor, está expresado en plata. Entonces, la empresa, ¿sí?, le cuesta $50.000 producir, ¿sí?, cuando el costo mínimo es de 10. O sea que menos de eso no me conviene producir. El costo mínimo que yo debo producir es 10.000. ¿Y cuánto me genera de costo? 50.000 pesos. Ahora, si yo quiero saber si gano o pierdo, tengo que determinar mi función de ingreso total y después por diferencia la función ganancia, que eso lo vamos a hacer después. Ahora vamos a estudiar la función ingreso. ¿Ok? Entonces, la función ingreso total, que lo vamos a llamar I, vamos a usar la letra X y después la cambiamos por Q. Aquí va a ser igual. X por Y. ¿Qué significa X por Y? Precio por cantidad. ¿Ok? Si usted, por ejemplo, tiene 3 marcadores, ¿sí? ¿Cuánto es X? 3. A un precio de 5. 5 por 3, 15. Quiere decir que 15 bolivianos es mi ingreso por haber vendido 3 unidades de producto. Entonces, X es la cantidad y Y es el precio. Pero fíjense bien que acá Y, tal que Y es igual a F de X. ¿Pero qué representa F de X? Representa la función de la demanda. ¿Sí? Eso representa Y igual a F de X, la función de la demanda, donde Y es el precio de la unidad demandada. Y es el precio
de la unidad demandada. Y X simplemente es la cantidad vendida. ¿Ok? Y aquí es la cantidad vendida. Entonces, con eso, yo puedo calcular lo mismo que hicimos en los costos. Podemos calcular, no se olvide que esta función, insisto de nuevo, ¿sí? Es mi función ingreso total. ¿Sí? Después yo puedo calcular mi función ingreso marginal. Si ustedes recuerdan, yo les había dicho que el concepto marginal significa derivada. ¿Marginal derivada de quién? Del ingreso. Entonces, es simplemente derivar el ingreso. Después tenemos el ingreso promedio. ¿Sí? El ingreso promedio, fíjense bien, es simplemente el ingreso total dividido X. Pero aquí no tiene sentido porque fíjense, si yo reemplazo X por Y dividido X, se simplifica y el ingreso promedio es simplemente la función de la demanda. ¿Ok? Y el otro concepto que tenemos también es, básicamente con eso nos vamos a quedar. ¿Sí? Ahora, ya he dado los conceptos básicos, ahora vamos a hacer ejercicio. Ok, veamos este ejercicio. Yo, por ejemplo, les doy la función de la demanda. Y la primera pregunta que le voy a pedir es determinar, ¿sí?, la función ingreso total. Inciso A. El ingreso total, si recordamos nosotros, dijimos que es X por Y, precio por cantidad, pero Y es 12 menos 4X, entonces hay que reemplazar 12 menos 4 por X. Si hacemos distributiva este por este y este por este, resulta que mi función ingreso total es 12 veces X menos 4 veces X al cuadrado. ¿Sí? Entonces observe que esta es mi función ingreso total. Entonces yo lo estoy marcando porque a partir de ahí vamos a calcular todo lo que dice. Supongamos que yo le pregunto, inciso B, determinar el ingreso marginal. Si usted recuerda, el ingreso marginal, ¿sí?, marginal significa derivada. ¿Derivada de quién? Del ingreso. Estamos hablando de ingreso marginal. Entonces hay que derivar el ingreso. Entonces la derivada de 12x es 12, menos la derivada de 4x cuadrado, 2 por 4, 8x simplemente, ¿no? Perfecto. Ahora supongamos que yo le diga, calcúleme el ingreso máximo. Determinar el máximo de ingreso o ingreso máximo. Cada que le hablo de máximo o de mínimo, tiene que aplicar usted el criterio de la segunda derivada. Y para eso procedemos con los pasos. Paso 1. Derivar el ingreso total por primera vez. Y llegamos a 12x, es lo que voy a derivar, ¿no? 12x, la derivada de 12x es 12, menos la derivada de 4x al cuadrado, 2 por 4, 8x. Una vez que llegamos a eso, observe usted que es lo mismo que el ingreso marginal, pero acá vamos a igualar a 0. Entonces, cuando igualamos a 0, yo tengo que 12 es igual a 8x. Este que está restando pasa a sumar. O es lo mismo que decir que x, es lo mismo que decir que 8x es igual a 12. ¿Ok? Bien. O es lo mismo que decir. Bien. Entonces, para calcular el ingreso máximo, dijimos, derivamos por primera vez y igualamos a 0 y de ahí despejamos x y determinamos el punto crítico, que es 1,5. ¿Qué significa un punto crítico? Que en ese valor existe un máximo o un mínimo. Entonces vamos al paso número 2. En el paso número 2 calculamos la segunda derivada. ¿Sí? La derivada de 12 es 0, la derivada de menos 8x es menos 8. 0 que esto es menor que 0. Como es menor que 0, entonces quiere decir que va a existir un máximo. ¿Dónde? En el punto crítico. ¿Ok? Y ahora el paso número 3
es simplemente reemplazar el punto crítico del ejercicio original de ingreso total. Entonces, aquí le vamos a poner reemplazando, para que no se olvide. Yo lo estaba tratando de hacer directo. Reemplazar, entonces, el ingreso en 1,5 es igual a 12 por 1,5 menos 4 por 1,5 al cuadrado. Entonces vamos a hacer ese cálculo matemático. ¿Ok? Ok, aquí me da 9. Quiere decir que el máximo ingreso es 9. Si yo quisiera graficar por un valor, un gráfico aproximado, ¿sí? Tenemos que observe acá lo siguiente. Aquí la constante que acompaña a la x al cuadrado es negativo. Cuando es negativo quiere decir que va a tener un máximo, ¿no? Entonces, más o menos, hagámoslo así, digamos, ¿correcto? Quiere decir que cuando x vale, este es el eje de la x, este es el eje de la y. Cuando x vale 1,5, el valor máximo, ese valor máximo es de 9. ¿Ok? Ok, aquí tenemos otro ejercicio. Supongamos que la función de la demanda sea igual a y igual a 60 por e a la menos x sobre 12. Ahora, ¿cuál es el ingreso total? El ingreso total es x por y. ¿Ok? Donde dice y lo reemplazo. Entonces te voy a tener x por 60, ¿sí? Por e a la menos x sobre 12. Si usted quiere, póngalo el 60 adelante, ¿no? Esto sería 60 veces x por e a la menos x sobre 12. ¿Ok? Esto de acá, vamos a marcarlo. Esta función es la función ingreso total. Que a partir de ahí usted va a calcular todo lo que usted quiera. Supongamos que yo le pido a usted, calcúleme el ingreso marginal. Si usted recuerda, el ingreso marginal, dijimos que no es otra cosa que la derivada del ingreso total. Pero ahora voy a tener que derivar esta función ingreso total que le marqué ahí. Pero al derivar, usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque acá tengo que aplicar la derivada del producto. Tengo 60x por e a la menos x al cuadrado. Entonces vamos a aplicar la derivada mediante tabla, ¿sí? Pero vamos a hacer la derivada del producto. ¿Ok? Muy bien. Empecemos a derivar. Es la derivada del primero, 60x es 60, ¿sí? La derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿sí? Por x sobre 12 derivada. A ver, mire. Si usted recuerda, vamos a hacer el cálculo auxiliar acá. ¿Cómo se deriva menos x sobre 12? Derivada. La derivada de x es 1. Entonces esto es básicamente menos 1 sobre 12. ¿Estamos de acuerdo? Entonces donde dice aquí derivada, yo simplemente le voy a poner menos 1 sobre 12. Nada más que eso. Vamos a poner menos 1 sobre 12. Ahora bien, este menos, fíjese bien, lo que voy a hacer, vamos a ponerlo aquí abajito, esto me quedaría 60 por e a la menos x sobre 12, más por menos, menos. Ahora fíjense, este 60 lo voy a simplificar con el 12. 60 dividido 12 es 5, entonces esto es 5x por e a la menos x sobre 12. Esa es la función ingreso marginal. ¿Ok? Supongamos que esa sea la pregunta del inciso A. Vámonos a la pregunta del inciso B. Vamos directo. Determinar el máximo ingreso. Como le estoy pidiendo máximo, tiene que usted aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces, empecemos con los famosos pasos. Paso 1. Derivar por primera vez la función ingreso total e igualar a 0. Cuando derivamos, acabamos de haberlo hecho, que no es otra cosa que el ingreso marginal,
Esto es 60 por e a la menos x sobre 12 menos 5 por e a la menos x sobre 12. Eso tengo que igualar a 0. Pero en ese proceso voy a sacar factor común en e. Entonces me voy a tener e a la menos x sobre 12, paréntesis o corchete, 60 menos 5 por x, ¿sí? Y lo igualo a 0. El factor e elevado nunca se hace 0. Por ejemplo, si x vale 0, 0 sobre 12 es 0, menos 0 es 0, y e a la 0 vale 1. Si esto es negativo, tiene un valor, si es positivo, tiene un valor, y si es 0, también tiene un valor. Entonces nunca se hace 0. Lo que hay que hacer 0 es este señor de acá. Como usted tiene un producto, esto es lo mismo que hacer A por B. Usted dice A por B vale 0, sí, solo sí, A vale 0, o bien B vale 0. Como A nunca es 0, me voy a B. Entonces digo que B vale 0, esto vale 0, sí, solo sí, 60 menos 5 por x es 0. Que es lo mismo que hacer 60 igual a 5x o 5x igual a 60. ¿Ok? Entonces, 60 dividido 5 me da 12. 5 por 12, 60. Quiere decir que 12 es mi punto crítico, que en ese punto va a haber un máximo o un mínimo. Ahora escuche. El paso 2, voy a suponer, como hicimos recién, vamos a suponer que verifique. Es la tarea para usted. ¿Qué tiene que hacer? Derivar por segunda vez y reemplazar este valor, ¿sí? Y le tiene que dar negativo, porque si es negativo, existe un máximo. Yo directamente me paso al paso número 3, que es simplemente reemplazar el punto crítico en su ejercicio original. Entonces su ingreso, ahí está marcado. Entonces el ingreso total es cuando equivale 12. Esto es 60 por 12 por e a la menos 12 sobre 12. Y esto me da un número. Ese número, yo lo calculé, me da exactamente 450. ¿Ok? Eso me da 450. Entonces, ese es el valor máximo, es el máximo ingreso total. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí estamos hablando de plata, el máximo ingreso total. Ok. Ok. Ahora vamos a hablar de la función beneficio o ganancia. Nosotros sabemos que la función beneficio o ganancia, o también llamada utilidad, nosotros la vamos a llamar g de x de ganancia. Aquí es igual, es simplemente la diferencia del ingreso total menos el costo total. ¿Ok? Así como yo puedo maximizar ingresos, puedo minimizar costos, también puedo maximizar ganancias. Supongamos lo siguiente, supongamos que los únicos datos que le da el ejercicio son los siguientes. Usted tiene el costo total que está dada por esa función y tiene la función demanda. La primera pregunta que le voy a hacer es determinar la función ingreso total y la función ganancia total. ¿Ok? O pérdida. Ya tenemos el costo total, así que está aquí marcado. Entonces, mi función ingreso total es lo que voy a hacer acá. El ingreso total sabemos que es X por Y. Pero Y es 90 menos 2 por X. Entonces, si hago distributiva este por este y este por este, yo tengo 90 por X menos 2X al cuadrado en mi función ingreso total. Ahí la estoy marcando por si yo le hago preguntas relacionadas al ingreso. Ahora vamos a determinar la función g de x, que es la función ganancia. Es la diferencia del ingreso total menos el costo total. ¿Cuánto vale el ingreso total? 90 menos 2x al cuadrado. Menos el costo total. Vamos a poner paréntesis o corchetes para no confundir con el signo, no equivocarnos. Sería 20 más 14x. Ahora, ¿cuál es mi función costo total?
Cuando yo saco el paréntesis, a ver, ¿qué me queda como x al cuadrado? Menos 2x al cuadrado. ¿Qué me queda con x? Fíjense que menos por más es menos, me quedaría menos 14 veces x, cuando saco el paréntesis, ¿no? Y después de constante me quedaría 90 menos 20 es 70. Y esta es mi función g de x. Con esa función yo puedo encontrar lo que yo quiero, ¿ok? Ahora, supongamos que yo les pido a usted les pido, por ejemplo, encuéntreme la máxima ganancia. ¿Sí? A ver, un ratito vamos a revisar el ejercicio, creo que lo di mal. Ok. Aquí el ingreso total es 90x menos 2x al cuadrado. Yo me equivoqué, le puse 90, vamos a corregir. Entonces aquí es 90x menos 2x cuadrado, está bien, es el ingreso total menos el costo total es esto. Cuando yo saco el paréntesis, esto me quedaría menos 20 menos por más menos 14x. ¿Sí? Ahora vamos a agrupar. X al cuadrado menos 2x. Ahora vamos a la x. 90 menos 14. Sería 76, 80, 90. Perfecto, ¿ves? 76 más 76x, positivo. ¿Ok? 76 más 14, 80, 90. Perfecto. Y la constante solita me daría menos 20. Yo le había puesto 70. Sospeché que había escrito algo mal. Aquí hay que concentrarse para no equivocarse. Entonces, esa es mi función ganancia. ¿Ok? Ahora yo directamente vamos al grano. Les voy a pedir, aquí dice un inciso, aquí otro inciso. Determinar la máxima ganancia. Entonces hay que aplicarle el criterio de la segunda derivada a la función ganancia. ¿Qué vamos a hacer? Paso 1. Calculo la primera derivada y lo igualo a 0. La derivada de menos 2x al cuadrado sería menos 4x más la derivada de 76x es 76, la derivada de menos 20 es 0. Igualé a 0. Al igualar a 0, entonces este que está restando pasa a sumar. 76 es igual a 4x, o es lo mismo que decir 4x igual a 76. ¿Sí? Entonces, si hacemos el cálculo, 76 dividido x, eso me va a dar la suma de 19. ¿Ok? Esto me da 19. Ahora miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a saltar directamente al paso 3. Voy a suponer que verifica la segunda derivada. ¿Ok? Pero fíjense, así como lo estoy suponiendo, siempre lo voy a hacer eso por comodidad, salvo que yo se lo pida directamente. Pero acá, inclusive, en lugar de suponerlo, puedo hacerlo. Miren, vamos a hacerlo por esta vez. Cuando yo hago la derivada segunda, la derivada de menos 4x me da menos 4, la derivada de 76 es 0. Fíjense ustedes bien que menos 4 es negativo, es menor que 0. Entonces, existe un máximo. ¿Pero dónde? En el punto crítico, en x igual a 19. Por eso yo me salto directamente al paso número 3, porque ya se supone que verifica. Entonces, el paso número 3 es simplemente reemplazar en su función original. Estamos estudiando la ganancia máxima, entonces la función de ganancia sería g de x, pero x vale 19. G de 19 sería menos 2 por 19 al cuadrado más 76 por 19 menos 20. ¿Ok? Si agarramos la calculadora, eso nos tiene que dar 702. Perfecto. 702. ¿Sí? Esa es mi máxima ganancia. ¿Está bien? Pero ¿cuándo yo maximizo mi ganancia? Fíjense que la función ganancia es una función cuadrática. Y la que acompaña a la A, la que acompaña a la X al cuadrado es negativo. Entonces va a tener un máximo. Si yo lo graficara, es parecido a la función ingreso, ¿no? Si yo lo graficara así, este es mi máximo
mi máxima ganancia. ¿Cuándo? Cuando produzco y vendo 19 unidades. ¿Cuánto gano yo de plata? 702 pesos o dólares. ¿Ok? Siempre el procedimiento es exactamente el mismo. Bien, hagamos otro ejercicio. Observe usted acá que yo directamente le doy ya la función ingreso total. Observe acá, no le doy la función de la demanda, le doy directamente la función ingreso total y también le doy la función costo total. ¿Ok? Con esto, digamos, ¿qué es lo que usted tiene que hacer antes de que yo le pida calcular la función ganancia total? Pero vamos por orden. Supongamos que yo le pido a usted, determíneme el máximo ingreso. ¿Ok? El máximo ingreso. Pero ahora observe lo siguiente, que ahora la variable Q reemplaza la X. ¿Ok? Entonces, vamos a poner el inciso A. Determinar el máximo ingreso. Entonces, usted está trabajando la función ingreso total. No se olvide de ese detalle. Entonces, la función ingreso total, usted ahí lo tiene. Por lo tanto, como yo quiero maximizar el ingreso, voy a trabajar con esta función ingreso total. Y a eso le voy a aplicar el criterio de la segunda derivada. Paso 1. Calcular la primera derivada del ingreso total. La derivada de 10.000 por Q es simplemente 10.000, porque como si fuera X, la derivada de X1, menos la derivada de 2Q cuadrado, es como si fuera X al cuadrado, es 2 por X o 2 por Q. ¿Sí? Entonces ya está la primera derivada. Lo igualamos a 0. Cuando igualamos a 0, yo tengo que 10.000 es igual a 2 por Q. Entonces de aquí yo despejo Q. Este que está multiplicando pasa a dividir. La mitad de 10.000 es 5.000. ¿Sí? Entonces 5.000 es el número de unidades que tengo que vender para maximizar el ingreso. Ahora bien, directamente, escúcheme bien, directamente me voy al paso número 3, suponiendo que la propiedad número 2 verifica. ¿Ok? Porque ya me dice maximice su ingreso, se sobreentiende entonces que esa función va a tener un máximo. Y evidentemente se verifica, mire, si usted le hace la segunda derivada, la derivada de 10.000 es 0, la derivada de 2Q es menos 2. ¿Ok? Y es negativo, entonces si es menor que 0 existe un máximo, entonces verifica. Vámonos directamente al paso número 3, que es reemplazar en el ejercicio original. Entonces la función cuando Q vale 5.000, entonces reemplazo acá 10.000 por Q, que es 5.000, menos 5.000 elevado al cuadrado. Fíjense que 5 por 10, 50, 3 ceros más 3 ceros son 50 millones, 5 por 5, 25, 25 millones menos 50 millones me da 25 millones. Qué alta plata, ¿no? Entonces, ese es mi máximo ingreso. ¿Ok? A ver, veamos el inciso B. Vamos a hacer muchos incisos. Determinar la ganancia máxima. Vamos al inciso B. Determinar mi máxima ganancia, pero en realidad es una ganancia neta ya, ¿no? Están neteados los costos. Es una ganancia neta, claro, ¿sí? Porque ya están neteados los costos y demás. Como me pide maximizar ganancia, tengo que trabajar sobre mi función ganancia. Para eso la tengo que determinar. Entonces mi función ganancia, G de X, es igual al ingreso total menos el costo total. Usted ya sabe eso. El ingreso total está aquí marcado, es igual a 10.000 por Q menos Q cuadrado. Ahora vamos a copiar bien, vamos a concentrarnos, que hay mucho ruido, menos el costo total. El costo total está acá arriba, es Q cuadrado más 16Q más 100. ¿Perfecto? Entonces, cuando calculamos eso, la función ganancia me da menos 2Q cuadrado. Observe usted, cuando yo saco aquí el paréntesis, vamos a ponerle, me quedaría
menos Q cuadrado, menos por más menos, 16Q, menos por más menos, 100. Tengo un Q cuadrado y tengo otro Q cuadrado negativo, lo que me quedaría menos 2 veces Q al cuadrado. ¿Ok? Acá tengo 10.000 Q y acá tengo que restarle 16Q. 10.000 menos 16 sería positivo, más 9.984. Porque 84 más 16 es 100, ¿no? ¿De qué? De Q. Y la constante solita es menos 100. Entonces, esto de acá se ve bien. Es mi función G de X. Es mi función ganancia. También la voy a marcar porque si me pide maximizar ganancia, es la función que yo voy a necesitar. ¿Ok? Perfecto. Una vez que ya determinamos la función ganancia, observe usted que la pregunta es maximizar, obtener la máxima ganancia. Tengo que aplicar la segunda derivada. Aquí en el criterio de la segunda derivada, la función ganancia, que es la que yo quiero maximizar. Paso 1. Derivar la función ganancia e igualar a 0. Cuando derivamos la función ganancia, la derivada es menos 2Q cuadrado es menos 4Q, porque el 2 es potencia, baja, multiplica el menos 2, ¿sí? Menos 2 por 2, menos 4Q, más 9.984 por la derivada de Q, que es 1, entonces le quedaría 9.984. La derivada de 100 es 0. Esto igualamos a 0. Entonces de aquí despejamos Q. Este Q que está restando pasa a sumar. Entonces 9.984 es igual a 4Q. O 4Q es igual a 9.984. Entonces Q le da 2.496. 2.496. Este es el punto crítico. O son las cantidades a producir y vender para maximizar mi ganancia. Entonces, observe usted que me voy a saltar al paso 3. Directamente a reemplazar. Pero observe usted, además, que si yo no me saltara, si yo voy paso por paso, voy con el paso 2, cuando hago la derivada segunda, observe usted que la derivada segunda, la derivada de menos 4Q es menos 4, la derivada de 9.984 es 0, y esto es menor que 0, entonces acá existe un máximo. Entonces, verifica la propiedad, ¿no? Entonces, automáticamente vamos a reemplazar el punto crítico, que es 2.496, en la función ganancia, que la tenemos ahí, marcada. Menos 2 por 2.496 al cuadrado, más 9.984 por Q, que es 2.496, menos 100. Ahora agarremos calculadora y calculemos. Entonces, cuando calculamos eso, nos tiene que dar 12.459.932. Esa es la respuesta. Entonces, esa es la máxima ganancia. ¿Ok? 12.459.432. Ahora, supongamos que yo les pida a ustedes, vamos a ver si entra, calcúleme la ganancia marginal, o sea, la ganancia extra. Entonces, no se olvide que marginal viene de derivada. ¿Y qué es lo que hay que derivar? La función ganancia. Entonces, si yo le pongo ganancia marginal, así como costo marginal, ingreso marginal, es derivar esa función de ahí. Esta que está marcada, igual a la función ganancia, sería menos 4Q más 9.984. Y esa es su función ganancia marginal. ¿Ok? Ahora, supongamos que yo les pida ganancia promedio por la venta de 2 unidades.
Supongamos que yo le pida la ganancia promedio por la venta de 2 unidades. Vamos a borrar un poquito acá para que... Ganancia promedio por la venta de 2 unidades. ¿Sí? Inciso D, aquí vamos a poner ganancia promedio, ganancia medio, por la venta de 2 unidades. ¿Ok? Esa es mi función ganancia. Ahora la ganancia tengo que calcular la ganancia promedio. La ganancia promedio, si usted recuerda, es simplemente la función ganancia dividido X. Pero aquí uso Q, entonces sería la función ganancia en Q dividido Q. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo mentalmente y directo. Eso lo vamos a dividir por Q. Cuando lo divido por Q me quedaría menos 2Q. Con el Q cuadrado se simplifica con este Q. Más 9.984Q dividido Q se simplifica. Menos 100 dividido Q. Esta es la función ganancia promedio. Ahora, cuando me dice ganancia promedio por la venta de 2 unidades, donde dice Q, usted simplemente le pone 2. ¿Sí? Entonces vamos a seguir acá. Ganancia promedio en 2. Entonces sería menos 2 por Q, que vale 2, más 9.984 menos 100 dividido 2. Y matemáticamente eso es fácil, ¿no? 2 por 2, 4 negativo. La mitad de 100 es 50. 9.984 menos 54. Eso me da la módica suma de 9.930. 9.930 pesos. Esa es la ganancia promedio por la venta de 2 unidades. Ok, por si han quedado dudas, vamos a hacer el siguiente ejercicio y lo vamos a ir mostrando comparativamente. Esta es mi función ingreso total. Ya está directo el ingreso total, ¿sí? No se olvide que el ingreso total es precio por cantidad X por Y. Y el costo total también ya está todo el costo total. ¿Sí? Aquí dice 80.000. Entonces, observe usted que el ingreso total es una función cuadrática y el costo total también es función cuadrática. Y observe usted que la constante que acompaña a la variable elevada al cuadrado es negativo. Significa que tiene un máximo. En cambio, aquí es positivo, significa que tiene un mínimo. La primera pregunta en la función de ingreso total dice unidades a vender para obtener el máximo ingreso. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer acá? Calcular, esto es el paso 1, calcular la primera derivada, igualarlo a 0. Derivada de 10.000Q es simplemente 10.000 menos la derivada de Q cuadrado es 2 por Q. Entonces usted iguala a 0. Cuando iguala a 0, aquí tiene que despejar Q. Fíjese esto, ¿qué le queda? 10.000 es igual a 2Q. Este que está restando pasa a sumar. 10.000 es igual a 2Q, lo mismo que decir que 2Q es igual a 10.000. Este que está multiplicando pasa a dividir, entonces Q es 5.000. ¿Entiende? Entonces, esa es la respuesta. ¿Cuántas son las unidades que usted tiene que vender para generar máximo ingreso? Usted tiene que vender 5.000 unidades. ¿Ok? Ahora vámonos al costo. Lo mismo, ¿cuáles son las unidades a producir para obtener el costo mínimo? No se olvide que el ingreso usted va a tratar de maximizar. Siempre va a buscar maximizar. El cambio del costo va a buscar minimizar. Entonces acá dice unidades a producir para obtener el costo mínimo. Y acá decía unidades a vender. Porque no se olvide que el ingreso se genera por las ventas. Por eso dice a vender para generar máximo ingreso. Y no se olvide que los costos se generan cuando se produce. Por eso dice unidades a producir, ¿no? Para obtener el costo mínimo. Es exactamente lo mismo que el ingreso total. Hay que hacer el paso 1, calcular la derivada del costo total. La derivada de 3Q cuadrado sería 3 por 2, 6Q, menos 60Q es simplemente 60. La derivada de 80.000 es 0. Usted agarra lo igual a 0. Cuando lo igual a 0, aquí tiene que 6Q es igual a 60. Por lo tanto, Q es igual a 60 de los 6 es 10. Quiere decir que el número de unidades a producir para obtener costo mínimo es 10. Así de facilito. Ahora fíjense bien. Inciso B. ¿Cuál es el máximo ingreso? Entonces, usted directamente puede saltar al paso 3,
que significaría reemplazar. Pero el paso 2 también verifica, mire, si usted hace la segunda derivada, la derivada de 10.000 es 0, la derivada de menos 2Q es menos 2. Menor que 0, entonces existe un máximo. ¿Está bien? Verifica el paso 2. Pero yo me voy directamente al paso número 3, que es reemplazar el punto crítico de la función, ingreso total. Entonces, cuando vale 5.000, esto le quedaría 10.000 por 5.000 menos 5.000 elevado al cuadrado. 5 por 10, 50, 50 millones, 25, le quedaría 25 millones, ¿no? Esto es por si quedó duda. Otro repaso general. Acá lo mismo, es similar a este de acá. Costo mínimo de la empresa, tiene que minimizar. Criterio de la segunda derivada. Entonces yo directamente me salto al paso 3, a reemplazar. Pero fíjese bien que el paso 2 también verifica. Cuando usted hace la segunda derivada, la derivada de 6Q es 6, la derivada de menos 60 es 0. 6 es positivo, como es mayor que 0 existe un mínimo. Entonces verifica el paso 2. Pero yo directamente me voy al paso 3, a reemplazar en la función costo total cuando Q vale 10. ¿No? Cuando aquí es Q. Estamos trabajando con la variable Q. Entonces sería 3 por 10 al cuadrado menos 60 por 10 más 80.000. ¿Ok? Y eso le tiene que dar la módica suma también de 50.000. Perfecto. Ahora escuchen. Supongamos que yo le dijera cuál es el costo fijo. El costo fijo, como pueden apreciar ustedes en el ejercicio, el costo fijo es 80.000, porque es hacer cero los niveles de producción. ¿Sí? Entonces el costo fijo es 80.000. Supongamos que yo le dijera costo promedio, es el costo total dividido la cantidad producida, dividido Q. Y lo mismo acá. ¿Está bien? Y con eso, colorín colorado. Cerramos.